Buenos días, queridos amigos. La lección de hoy nos cae justamente en las fiestas de Pascua. Y es oportuno porque vamos a estudiar la figura de Jesús. Como hacemos tantas veces, no nos queda más remedio esta vez también que hacer una introducción para que nos entendamos bien. Es muy posible que la lección que vamos a dar o nos sorprenda, por lo menos en ciertos ángulos, en ciertos puntos de vista, o que se entienda mal, lo cual yo no quisiera de ninguna manera. Estas cosas que son fundamentales y esenciales tienen el peligro de ser mal entendidas. Desde luego hay un peligro que ya no es peligro sino realidad, y es que a Jesús se le puede entender muy mal, como por ejemplo le entendemos durante mucho tiempo los cristianos. Se le puede entender muy mal. Es por tanto urgente que de alguna manera corrijamos nuestro punto de vista sobre la vida y el ser de Jesús y nos entendamos. Es lo que vamos a intentar esta mañana. La bibliografía que pueden leer sobre Jesús es novísima. Constantemente se está renovando, pero la que ha aparecido en los últimos tiempos es monumental. Desde luego no será nueva mucho tiempo, me figuro que dentro de 10 años tendremos otras biografías de Jesús todavía mejores, pero actualmente para estudiar al Señor Jesús, la mejor es la de Schillebeeckx, que tienen en la bibliografía de este año, al final la última que aconsejaba, y se titula Jesús, historia de un viviente. Es un libro que hay que leer muy poco a poco, es posiblemente de los libros más difíciles que se han escrito últimamente. El padre Schillebeeckx es un dominico holandés que está en la plenitud de su vida. Plenitud de su vida significa que tiene 70 años y que escribe en ese libro todo lo que sabe, lo cual es muy bueno, escribe todo lo que sabe. Por esto es un libro muy denso, muy espeso, bastante difícil de leer, y que por tanto aconsejo que los que lo compren, es de las ediciones Cristiandad de Madrid, Huesca 30, pero como es un libro que vale cerca de 2.000 pesetas, o se lo prestan ustedes unos a otros, o si lo compran, cómprenlo a sabiendas de que es caro y muy difícil de leer, pero es el mejor que existe. Caro, difícil de leer y el mejor. Con lo cual se demuestra que a veces lo caro no es lo peor. También se podría añadir, pero para este año no interesa tanto, otro libro parejo y paralelo a este, también del padre Schillebeeckx, que se titula Cristo y los cristianos, para hacer la segunda parte. Es una cristología en 2 tomos, de 1000 páginas cada uno. El primer tomo es Jesús, historia de un viviente, y el segundo es Cristo y los cristianos. Ya explicaré lo que ello significa y qué intención hay en esto. Si después de lo que digo aparece alguna otra vida de Cristo, pues cómprenla porque se está renovando constantemente. Por otro lado, segundo punto de introducción, quiero recordar que otros años hemos dicho que la vida de Cristo, digamos la historicidad de Cristo, está totalmente demostrada. Para aquellos que tengan problemas de la historia de Cristo, a ver si Cristo existió o no existió. Todavía hay gente que lo dice, pero claro, también hay gente que pone en discusión el paleolítico o la rueda. Y aquí hay una expresión del que fue muy buen cardenal Frings, que en el concilio decía: hay cosas que se dicen desde la oposición y se dicen desde la ignorancia. Es fácil hablar desde la ignorancia, basta no saber. Y cuando se habla de Cristo y de su historia, la historicidad de la vida de Cristo, todavía, ya muy pocos, todavía hay algún aficionado que está negando actualmente la historicidad de Cristo. Cristo no existió, es un puro mito o leyenda, usando la palabra mito muy mal, por cierto, los que lo hacen. Bastaría recordar que las fuentes contemporáneas, no solo el Evangelio, estas son fuentes, digamos, partidistas, puesto que los evangelistas son cristianos, sino que los contemporáneos paganos, como Flavio Josefo, el gran historiador de las antigüedades judaicas del contemporáneo de Cristo, y sobre todo el historiador oficial de Roma, Tácito, que como saben tienen anales, los anales de Tácito, en el libro 10, 44, está hablando, son los tiempos de Nerón, y está hablando de un tiempo atrás, que son los tiempos de Tiberio, y dice que en tiempos de Tiberio, en Jerusalén, en Judea, apareció un predicador, al cual llamaban Crestos. Crestos es Christos en griego, leía mal Tácito, el cual fue propagador de una doctrina que inficionó primero la Judea y al final llegó hasta aquí, hasta Roma.
Como Tácito es pagano, cree que diciendo que la invención de Jesús, que se propagó primero por Judea y al final llegó a Roma, cree que con ello está diciendo una alabanza del cristianismo. Claro, Tácito no es nada tonto. Tácito lo que tiene es que escribe muy concisamente, haciendo honor a su nombre, Tacitus, y cuando se da cuenta de que dice, hubo un tal Cristo que predicó una doctrina nueva en Judea, y esta doctrina un buen día llegó hasta Roma. Y Tácito se está dando cuenta, hombre, si esta doctrina llegó hasta Roma, no debía ser muy mala, porque Roma es la capital del imperio y en Roma tenemos el paladar muy fino, ¿eh? Y entonces Tácito pone un paréntesis muy bueno para atajar esta objeción. Cristo predicó una doctrina nueva en Judea, y esta doctrina al final, era el año 52, con Pedro y Pablo, llegó hasta Roma, paréntesis. Roma, a la cual por el Tíber llega todo lo malo y fastidioso que existe en el mundo. Por eso se explica que el cristianismo llegara hasta Roma. Cierra paréntesis y continúa. Este es Tácito. Pero ya lo ha dicho. En tiempos de Tiberio corrió por Israel una doctrina nueva que al poco tiempo, el año 50, llegó hasta Roma, empujada por esta manía que tenemos los romanos de traer toda la caca del mundo por el Tíber. Y una de estas es el cristianismo. Es el caso más sonoro porque luego nos habla a continuación de la persecución de los cristianos en tiempos de Nerón, el año 67. Bueno, el incendio de Roma el 64 y la persecución del 67. Diciéndonos que los cristianos ya eran una comunidad notable en Roma y que al final, como Nerón les acusó del incendio de la ciudad que había provocado él mismo, o los pisonianos quizá, los sometió a tormento y los quemó vivos en los huertos de Nerón, que hoy es el Vaticano. Bueno, así pues, no hay duda ninguna de la existencia de Cristo. Cristo, su existencia histórica, no se puede dudar sino desde la ignorancia. Hoy está súper documentado desde fuentes no cristianas, además de las cristianas. Bueno, y ahora viene el tema y empezamos. Primero, acercarse a Cristo es siempre un problema. ¿Por qué es un problema? Porque los hombres, desde siempre, tenemos la manía de abordar las biografías de las personas por lo que han hecho, que es lo único que nos queda de ellos. Si yo quiero hablar de Colón, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Coger la correspondencia o el libro de bitácora de su navegación y sacar de ahí sus cosas y diré quién era Colón a través de los hechos de su vida. Es lo normal. Cuando un hombre desaparece, lo que nos queda es lo que ha hecho. Bien, pues si seguimos este método con Jesús, el tema no funciona. Jesús es el especialista y el que nos enseña siempre lo que es el ser. Y por tanto a Jesús, si nos acercamos como hacia una persona de la cual queremos saber lo que hizo y a la cual queremos enjuiciar por lo que hizo, nos vamos a perder. Esta es la causa de que muchas biografías de Jesús estén siendo totalmente desérticas e inútiles. Por tanto, lo primero que hemos de hacer es corregir el método. Vamos a ver. Cristo, de momento pondré Jesús para seguir a Schillebeeckx. Noten que el primer volumen que he citado es Jesús, historia de un viviente. Porque Schillebeeckx, como otros ya, proponen la idea de que cuando hablamos de Jesús como hombre, la biografía humana de Cristo, le llamemos Jesús. Y cuando hablemos de Jesús como Dios, digamos la biografía o el ser divino de Jesús, le llamemos Cristo. Cristo, Christos, en griego significa el ungido o Mesías de Dios. Entonces, no está nada mal la proposición y yo veré si la sigo, aunque seguramente me saldrán barajadas las dos palabras. Jesús es el hombre Jesús, que estuvo aquí 30 años, desde el año 4 antes de Cristo al año 30 después de Cristo. Y segundo punto, y Cristo en cambio es este mismo Jesús, pero en cuanto es hijo de Dios. Recordamos que Christos, en griego del verbo chrio, significa ungir. Y recuerden que Tácito le llama a este Christos, le llama Crestus. Lo digo por si se ponen a leer a Tácito. Y es que Tácito había confundido este Christos con este Christos. Quiero recordar que los griegos de la koiné, de los tiempos de Cristo, pronuncian la eta como iota,
Por tanto, esta palabra se dice Christos, igual que esta. Esta se escribe con I, Christos, y esta se escribe con eta, pero la eta se lee I, Christos. Lo que pasa es que Christos es el participio pasivo de Crio, el ungido, y Christos significa vino puro, sin mezcla. Merum en latín, mero vino, pero vino puro. De tal manera que en las ánforas que se encontraron en Pompeya se encuentra constantemente esta palabra en las ánforas de vino, giro, que significa vino puro. Las que no ponen esto contenían vino bautizado. Las que tienen vino bueno para vender en las tabernas de Pompeya, sepultada por el Vesubio, se encuentra este, digamos, monograma, que muchos al principio dijeron, toma, ¿esto es cristiano? Porque querían leer Christos, Cristo. No, significa Christos, con eta, que es vino puro. Bueno, pues Tácito, como ha cogido la palabra, dice, le llamaban Christus, él pensó que venía del griego y en vez de poner Christus puso una E, de la eta, Crestos, como si Cristo significara el puro, lo cual no se equivocó mucho. Pero sin embargo, digo, para aquellos que lean a Tácito se encontrarán con que esta E no dice Christus, Tácito, sino Crestus, derivándolo de Christos y no de Christos. Christos significa ungido. Decimos pues que usaremos y que conviene usarlo la palabra Jesús como para designar la figura humana de este Señor, Jesús, y Christos o Christus, la figura divina de Jesús. Vamos a ver pues la primera parte, Jesús, historia de un viviente. Ahora empiezan a ver cómo el padre Schillebeetz en su título ya nos dice todo lo que nos quiere decir. Jesús, historia de un viviente. Un viviente es uno de los nuestros, un hombre. Luego el libro primero es Jesús o la historia. Dios no tiene historia, por tanto Jesús como hombre, Jesús o la historia de un viviente. Con lo cual, al haber dicho un viviente, dice una maravilla, puesto que Jesús es un viviente que vivió. No es un mito que no existió, es un viviente que vivió. O sea que el título del libro es todo un programa. Jesús, historia de un viviente. Es Schillebeetz el que nos dice que cuando te acercas a Jesús como viviente, como humano, tiendes a acercarte a Él para ver la descripción de Él, que es lo que hacemos de los hombres. Cuando hablas de Tácito, por ejemplo, o de César, o de Colón, te colocas alrededor, le das vueltas a la muralla y vas diciendo, pues aquí es alta, aquí es baja, aquí está caída. Esta es la biografía de un ser por el exterior. No tenemos acceso al interior. A Cristo no se puede uno acercar de esta manera. Por tanto, las biografías que relatan la vida de Jesús como la historia de un viviente cualquiera, haciendo el circuito de la muralla, pero sin penetrar en el cogollo de dentro, son malas historias. ¿Por qué? Porque la maravilla de Jesús es el ser de Jesús. Pongo un ejemplo. Este Jesús, historia de un viviente, ¿cuándo estuvo en la tierra? Bueno, pues hace 2000 años, ya lo dijimos, posiblemente apareció unos años antes de la era cristiana, 4, 5, 6, y murió sobre el año 30 en tiempos de Tiberio. Entonces resulta que Cristo, pues vino 4 años antes de nuestra era y murió, y esta es su vida. No, esto ya es un error. Esto ya es un error. San Pablo ya atajó este error rápidamente diciendo, Cristo venía por todos los caminos de la historia. O sea, este Jesús, que en el centro es Christos, acuérdense, es el elegido. Este Jesús, que en el centro es Christos, apareció en la tierra en el año 0 de nuestra era. Pero iba viniendo por todos los caminos de la creación. Es alfa y omega. Por tanto, todo empezó con Él. O mejor dicho, Él empezó cuando empezó todo. Ven ustedes cómo ya nos podemos acercar a la biografía. Claro que humanamente Cristo apareció el año tal, pero apareció, iba viniendo, llevaba alforjas y viajaba con toda la humanidad primitiva que viajaba hacia el futuro como nosotros. Y ahora viaja con nosotros, lo dijo Él, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, viaja con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces ya nos hacemos una pregunta, o sea que apenas empezó todo, ya empezó Jesús a venir. Sí, esto no se entiende. Pues si no lo entiendes, ya no sigas. Esto es así. Esto es así. Si no, resultará que los
primitivos antes de Jesús fueron unos desgraciados, no son cristianos ni tuvieron acceso al cristianismo. Y así no se puede decir, puesto que los precristianos, los que vivieron antes de Jesús, vivieron en la esperanza de Cristo. Igual que nosotros, después que nos consideramos muy felices porque vivimos después de Cristo, vivimos en el camino de Cristo. O sea que los primitivos estaban en la misma relación que nosotros, los primitivos están aquí. Bueno, pues los primitivos caminan hacia Cristo y nosotros caminamos desde Cristo, equidistamos de Él. Si se entiende mal, la gente pregunta, ¿y por qué Cristo vino tan tarde si era tan importante? ¿Y los primitivos? Todos los primitivos caminan hacia Él. Bueno, pero nosotros tenemos la misma desgracia de los primitivos. Caminamos desde Él. O sea que desde Él hasta hoy hay 2000 años, desde Él hasta los hebreos hay 2000 años. Equidistamos. ¿Qué más da caminar hacia Cristo que caminar desde Cristo? Curiosamente, los que vivimos después de Cristo no tenemos más confianza o esperanza en Él que la que tuvieron los israelitas en su Mesías, que era Él, sin que lo supieran. Así que Cristo ocupa el corazón de la historia. Pero ¿cómo se puede explicar esto? Cristo, que vino en un momento dado de la historia, ¿llena toda la historia? Sí, es alfa. En Él, por Él y para Él se hicieron todas las cosas, y sin Él no se hizo nada de cuanto se hizo. De forma que Dios no creó nada sin que previera la venida de Cristo. Es decir, si Cristo no tenía que venir, Dios no hubiese empezado a crear. Esto está explicado ya, pero hay que retenerlo, porque parece que no lo asimilamos. Si Cristo no hubiese tenido que venir, no habría un solo pajarillo. Dios no habría creado nada. Lo creó todo para Él. Con lo cual, estamos diciendo que si Dios en el momento alfa tiene un programa y empieza a crear montañas y ríos y mares, este programa apunta aquí. Para que Cristo venga, Dios lo crea todo. Si Cristo no ha de venir, no lo crea todo. Esto nos destruye una visión no cristiana del cristianismo, pero que la tienen muchos cristianos. Y es que Cristo vino subordinado al pecado del hombre. También lo tengo explicado, pero hoy lo recojo todo. Como estamos en Cuaresma, hacemos un poco de penitencia, de repetir cosas para que nos quede claro lo que queremos decir. Porque a veces en diálogos veo que las cosas no quedan claras. Sé que es dificultad de expresión del conferenciante, ya lo sé. Por esto repito las cosas. Alfa significa que no empezó nada sin miras a Cristo. Si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría ni empezado a crear siquiera. Tanto peso tiene Cristo, lo cual quiere decir, como dice Santo Tomás de Aquino, copiando a Aristóteles, que la causa final es la última que se logra, pero la primera que se quiere. Claro. Tú te edificas una casa. ¿Cuál es la causa final? Habitar en ella. Bueno, pues esta causa final, que es habitar en tu casa, es lo primero que te propones, claro. ¿Para qué hacer la casa? Para habitar en ella. Muy bien. La causa final es la intención primaria. Tú haces la casa para habitar en ella. Pero esta causa final, que es la habitación de la casa, causa final, que es primaria, se realiza la última. Cuando tú hagas la casa, ¿qué es lo último que vas a hacer? Entrar en ella. Lo último. Todo lo demás es anterior, ¿verdad? O sea que la causa final es lo primero que se quiere y lo último que se logra. Pues bien, cuando Dios empieza a crear, tiene una causa final. ¿Cuál es? Pues lo que se quiere, que es que Cristo venga a la creación. Y esto es lo último que se logra, porque Cristo viene a la creación ya totalmente en marcha, cuando viene en los tiempos que digo. Pero como ven, es la causa final, que está primaria, está en el primer momento de la creación. Cuando Dios empieza a crear, tiene como objeto la presencia de Cristo en el mundo. Luego, lo primero que se quiere cuando Dios crea es que Cristo venga a la tierra. Segundo punto. He dicho que no se puede pensar, y hay que liquidarlo de una vez por todas, esto es medieval y está superado, hay que liquidar de una vez por todas que el pecado del hombre es determinante de la venida de Cristo, que todavía se dice y se piensa demasiado. Cristo vino para redimirnos. Bien, cuando vino nos redimió. Pero si cuando dices Cristo vino para redimirnos, quieres decir que Cristo vino exclusivamente para redimirnos y que si no hubiésemos tenido necesidad de redención, Cristo no habría venido, estás diciendo una herejía. Esto no es cristiano. Esto no es cristiano.
Te puedes apuntar a los musulmanes, que son menos negros que esta terrible verdad, que es un error. No es verdad. Dios tiene un programa unitario en la creación. Todo lo crea para Cristo. Cristo llena de tal manera la historia que sin Él no se hizo nada de cuanto se hizo. ¿Ves cómo Cristo empieza en alfa ya? ¿Ya? Claro que su aparición terrena y humana vendrá después, pero Él ya está ahí. Y si Dios pierde de vista a Cristo, se para de crear, no crea. Para Él se hicieron todas las cosas y sin Él no se hizo nada. Sin Él, sin que Él estuviera y tuviera que venir. Digo, por tanto, que el pecado no juega un papel primario como intentó equivocándose San Agustín. Aunque el hombre no hubiese pecado, si todos hubiésemos sido santos, Cristo venía exactamente igual. ¿Por qué? Porque Él no viene supeditado al pecado del hombre, sino que viene para llenar la creación. La creación estaría vacía, sin sentido, muerta y desértica si Cristo no viene. Luego nos diremos y preguntaremos, ¿y para qué viene entonces? ¿Qué significa que en la creación viene Cristo? Esto lo veremos a continuación. Pero de momento afirmemos esto. Cristo no viene sometido a mi pecado. El Sábado Santo, en la Exultet, aquella hermosa canción de San Agustín, oirán ustedes, «O felix culpa, quetalem actantum meruisti redemptorem». Oh feliz culpa que mereciste tal redentor. Esto es de San Agustín, y hay que perdonarle a San Agustín, que era africano, que diga ciertos disparates, pero los dice tan bien dichos que se les puede perdonar. Además, en su tiempo se pensaba así. Esto no es verdad. O sea que la culpa del hombre mereció tal redentor. Esto quiere decir que lo bueno es pecar, porque así viene el redentor, evidentemente. No, lo bueno es ser personas, y porque por las personas hechas o que se están haciendo, que son la creación, va viniendo Cristo. Cristo viene por todos los caminos de la creación. Esto por un lado. Segundo punto, también mal entendido. Si no sometemos la venida de Cristo al pecado del hombre, Cristo hubiese venido igual. Esto se llama cristocentrismo en teología. Cristo es el centro de la historia. No está subordinado a nada. Cristo viene. El hombre peca, Cristo viene. El hombre no peca, Cristo viene igual. Viene igual porque es la plenitud de la creación. Es como si Dios, como nos cuenta el Génesis, hubiese ido creando primero la luz, las estrellas, el sol, el aire, el cielo, la tierra, el mar, los ríos, los pinos, las plantas, los animales, y para. Hombre, ¿y para qué? ¿Y los animales saben para qué están aquí? ¿Y las plantas saben para qué están aquí? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría la creación sin alguien que la comprendiera, la entendiera y la amara, que somos nosotros? Estaría mocha, sin sentido. Bueno, pues este es Cristo. Cristo es la meta de la creación y el sentido de la creación, como digo que veremos. Por lo tanto, ya borren esta idea de subordinación. Cristo no viene para. No, Cristo no viene para. Todo viene para Cristo, que es diferente. Todo viene para Cristo y sin Él no viene nada. Segundo punto, si esto es así, cuando ahora estamos en los tiempos de la pasión, tampoco se debe pensar jamás que la pasión y la muerte de Cristo son para la redención. No es verdad. No es verdad. En esto Schillebeck es magistral. Léanselo. Si alguno no me cree, antes de denunciarme a la Inquisición, que son los dominicos, no los jesuitas, antes de denunciarme a la Inquisición, que se informe bien. Se informe bien, lo digo defendiendo mi pellejo, porque de gente mal informada se nutrían las hogueras de la Inquisición. No que los quemados fueran mal informados, los denunciantes eran mal informados. Cuidado. Bueno, pues los que van a denunciar, primero que se informen y luego que denuncien. Cristo no vino para salvarnos. Claro que de paso nos salvó, evidentemente, sí, pero venía igual si no hubiésemos tenido necesidad de salvación. Segundo, no vino para redimirnos de nuestro pecado. Claro que nos redimió, pero no vino para esto. Venía aún sin pecado del hombre. Por esto, cuando hacemos la vida de Cristo, Jesús, historia de un viviente, hay que poner toda la vida. Jesús ya la ha empezado desde Alfa, pero ahora viene Jesús y resulta que la vida de Él es, pues, como la de todo mortal, nacer, vivir. Vivir significa, pues, comer y dormir, etc. Vivir, padecer, ahora estamos en los tiempos de la pasión, padecer y morir. Esta es la vida de Cristo. Todo esto se llama la vida de Cristo. Ante todo, esta palabra vida, notemos bien que para todo observador que vea con ojos limpios, digamos con ojos cristianos, ahí está, esto lo quería decir al final, pero ya lo digo. A Cristo se le puede ir
y mirarle con ojos sin bautizar. Uno se queda tonto o le da bofetadas. Ahora, si bautizas los ojos antes y los limpias bien de telarañas, que solemos tener muchas todos, bien limpios y le miras, un mundo nuevo se abre. El mismo de antes, pero totalmente lavado. Totalmente lavado. Todo esto de aquí son ojos sucios. U ojos con cataratas, ven algo, es como aquel ciego, es que todo es provisional y providencial en la vida de Cristo. Un día se presentó un ciego al Señor, y dice: Señor, haz que vea. Y Jesús, que es pillo, dice: bueno, hágase según tu fe. Y le tocó los ojos con los dedos, y el ciego abrió los ojos, y Cristo dice: ¿qué ves? Dice: veo hombres como árboles. Mal curandero, o malos ojos curados pero con telarañas, hasta que Jesús le dio una reprimenda y dice: tú has de creer mejor. Y el ciego dice: Señor, aumenta mi fe. Y en aquel momento dijo: ahora veo bien. Claro. Incluso los que tienen milagros encima, como este ciego, pueden ver mal, como nosotros, que tenemos milagros encima, pero te puedes acercar a Jesús con ojos extraños, con ojos de inquisidor, con ojos llenos de resentimiento, con ojos de, no sé, inyectados en sangre. Le mira y dice: este parece tonto. Claro. Por ejemplo, estas cosas. Ya hemos dicho una. Volvamos pues ahí. La vida de Cristo, cuando se la mira con los ojos limpios del niño bautizado, que somos todos, recuerden que Cristo dice que hay que ser niños siempre, con ojos de niño bautizado, cuando te acercas a Él, de golpe descubres que las cosas son, pero son de otra manera. Bueno, son como toca ser, porque antes eran, pero sin como no toca ser. ¿Y qué es lo que son las cosas cuando las ves con ojos limpios puestas en Jesús? Bueno, pues lo primero es que Él es el amo de la situación. No está subordinado a nada, ni a sábados, ni a fariseos, ni a sacerdotes, ni a nada. Es el hombre libre y nuevo de la creación. Esto es lo primero que ves. Claro que esto te duele, porque si es el hombre libre y nuevo, de golpe tú le miras y dices: oye, si esto es el hombre nuevo, yo por aquí tengo una cosa vieja. Ya te duele. Entonces, ¿qué haces? Pones una catarata en el ojo y conserva la cosa vieja. Es la manera. Somos los cristianos. Abrimos un ojo y le miramos un poco y decimos: bueno, este me va. Y este Jesús así, medio visto, te va porque te tolera las tinieblas que llevas dentro. Ahora, si la miras con los dos ojos bien abiertos, dices: si esto es así, yo debo empezar ya a llamar toda la limpieza de Madrid a ver si se llevan todos los cacharros. Eso. Por eso tenemos tanto de pagano por aquí que lo vemos mal. Si topas con Jesús y abres bien los ojos, lo primero que descubres es que Él, todo Él, es palabra de Dios. Dios habla. ¿Y dónde habla? En Jesús. Hasta aquí lo sabíamos. En Jesús, pero ¿en Jesús qué? En el hombre. Jesús es el hombre, en el hombre que es Jesús. El hombre que es Jesús es el lugar privilegiado donde la palabra de Dios se pronuncia. ¿Nos ha dicho algo Dios? Sí, todo nos lo ha dicho. ¿Cómo nos lo ha dicho? En una palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Y dónde es que Jesucristo es palabra de Dios? En todo, pero sobre todo en su vida. Visión defectuosa de Cristo. Cuando dices: bueno, pues yo voy a escuchar la palabra de Cristo leyendo el Evangelio, que es palabra de Cristo. Ya tienes cataratas. Si desaparecieran todos los evangelios, no perderíamos nada del cristianismo. Esto es de Schillebeck. Y uno se pregunta: ¿es esto verdad? Si se perdieran todos los evangelios, ¿los cristianos no se quedarían desamparados? Cataratas. Si se perdieran los evangelios, no perderíamos nada esencial del cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es Cristo, no es palabra de Dios por lo que dice evangelios, sino por lo que es. Teniendo a Jesús de frente y viendo su vida, esta es la palabra de Dios. La vida de Jesús es Dios que nos habla. La vida. Luego Jesús habla sobre todo cuando es, mucho más que cuando habla.
Luego la palabra de Dios habla cuando habla, pero habla sobre todo cuando no habla, cuando es. Si Cristo se colocara aquí, es que es verdad, ya lo dijo Simeón, y Simeón, bueno, debía tener buenos ojos, tenía 80 años, dicen Simeón, debía tener cataratas grandes, pero supo decir, han visto mis ojos la salvación de Israel. Y lo supo decir cuando llegó esta situación de salvación, antes que nada lo supiera. Fueron al niño a circuncidarlo y Simeón, con los ojos viejos, se le iluminaron los ojos y vio. Gracias, Señor, deja ahora que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. ¿Y qué vio Simeón en Jesús, salvación de Israel? Lo fundamental. Este ha sido puesto en señal de contradicción. Eso es fundamental en Cristo. Cristo aparece y todo en torno de él se compone o se descompone, sin decir palabra. Aparece, nada más. No hace falta que hable. Por tanto, los evangelios, muy bien, los hemos de leer porque son un acceso a Cristo. Nos acercamos por los evangelios, ¿sí? Hemos de leerlos. Claro, hay gente que necesita más que los evangelios, los superdotados del cristianismo, y luego tienen visiones y cosas de estas. Estos son gracias muy especiales que Dios da a los atrasados mentales y que hay que soportar. El Evangelio ha de ser leído toda la vida. Nos moriremos de viejos sin haber concluido la primera lectura del Evangelio. Y además, antes del Evangelio o contemporáneamente, hay que colocarse de frente a Jesús, como aquel ciego que se colocó delante de él, como él enseguida despierta situaciones. Es una bandera de contradicción, decía Simeón. No hace falta que el Señor diga, momento, os voy a explicar, y ya la gente dice, este es tonto, esto lo matamos, como decíamos ayer de la casta sacerdota. No, Cristo viene y automáticamente las cosas se separan delante de él, pros y contras, y se terminó. Viene, aparece por un camino. Y hay un ciego que nunca ha visto nada, nació ciego de nacimiento, Bartimeo le llamaban. Apenas aparece Jesús, el ciego se coloca inmediatamente y dice, este me puede curar. Y esto que Jesús no ha dicho nada. ¿Ves? Se coloca. Y ante la ceguera, el ciego se da cuenta de que es ciego, cosa que no sucede siempre. No. Hay muchos ciegos que no saben que están ciegos. Por ejemplo, yo. ¿Y tú? Claro. Y el ciego, delante de Jesús, vio que estaba ciego. E hizo la oración que tocaba. Señor, si tú quieres, ¿me puedes curar? Y Jesús, que vio su fe, sus manos tendidas, pero nota bien que son las cuencas de los ojos vacías las que mendigan esta vez. Tiende las manos, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús dice, ¿tienes fe? Pues cúrate. Pero le hace antes una pregunta, antes de contestar. ¿Qué quieres que haga? Y el ciego contesta, Señor, que vea. Pero noten bien, Señor, que vea, que bien dicho. O sea que el ciego ya no necesitaba curación, dice San Agustín, porque el ciego ya ante Jesús había visto lo primero que tenía que ver, que era que no veía. O sea, Jesús ya ha hecho el milagro. Ha dicho al ciego que no ve bien, como para los cristianos. El cristiano que se sitúa ante Jesús, de golpe dice, anda, pues yo lo veía mal. Ahí está Jesús. Ahora te das cuenta por primera vez que veías mal. Y siempre verás mal. Cuando adoptes situaciones nuevas como estas, dentro de 10 años, de golpe dirás, anda, si yo veía mal. Sí. Y dentro de 15 años también dirás, si yo veía mal, sí que lo dirás. Y procura no escuchar a aquella gente que hace 50 años que ve bien, porque esto no ven nada. Esto no ven nada. No veo, Señor. Dame, te pido limosna de ver, Señor, que vea. Y claro, dice San Agustín también, un gran comentarista, apenas se le abrieron los ojos al ciego, claro, como Jesús le hizo el milagro, ¿qué es lo primero que vio? Primero ya había visto lo importante, había visto que no veía, que es muy importante. Y segundo, y cuando se le abrieron los ojos, ¿cómo estrenó los ojos? Tuvo suerte, viéndose delante a Jesús. Vio de verdad, ya lo vio todo. Este lo vio todo la primera vez. Ya más allá no se puede ver, porque Jesús es el centro de la historia. Pues volvamos al tema. Cuando tú ves mal, ves que Jesús es una palabra de Dios y la escuchas y dices, cuando Cristo dice, bienaventurados los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Estas palabras. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué palabra? Bueno, pues todo esto, si miras la vida de Jesús, esto lo puedes borrar
podrían desaparecer todos los evangelios y quedaría el mensaje de Jesús intacto. Por tanto, lo principal es acercarse a la persona de Jesús. Nadie se acerca a Él que no sea iluminado, San Pablo. Nadie se acerca a Él que no sea iluminado. Claro, pero esto es peligroso, ¿eh? Es muy bonito, pero peligroso. Claro. Si tú eres terrorista y te acercas a Él, quedas iluminado, desnudo, te ven terrorista. Mejor no acercarse. Si vas bien con el corazón limpio, te acercas a Él y quedas iluminado, el foco de la policía. Estoy limpio, menos mal. Tú verás. Por eso hay tanta gente que procura esquivarle. Gente cristiana que vive gracias a la lejanía que tiene de Jesús. Porque si estuviera cerca, se quemaría. Se quemaría. Lo primero, acercarse a la palabra de Dios, que es su vida. El ser de Jesús es la palabra. Y Él hará toda la vida, como diremos en la segunda parte, un esfuerzo para traernos al centro. No te quedes aquí en Cristo. Y mucha historia cristiana, por inmadurez de los tiempos, se quedó aquí. Y hoy también nos quedamos aquí, queda un poco más adentro, pero no estamos en el cogollo. Bueno, pues a través de la palabra tú te acercas a la muralla que le envuelve, pero no logras entrar dentro. ¿Cómo se puede entrar dentro? Pues colocándote delante. Y primero, quitando estos prejuicios, nacer, vivir, padecer y morir. Esta es la vida de Cristo. Bueno, pues esta vida es palabra de Dios. Dios nos habla en su nacimiento. Luego habré de preguntarme, ¿y para qué nace Cristo? Y ahora, como estamos en el tema de aquí, estamos en la pasión, ¿para qué padeció Cristo? Tenemos una respuesta: para lavar nuestros pecados. Cuidado, el pecado no tiene tanta importancia. El hombre es gamberrete, ¿eh? Cuando ve que es pequeño dice, pero puedo pecar mucho, y se crece. Y el pecado mío es de tal... Yo como hombre, como bueno, soy un enano, pero como pecador soy magistral. Tan magistral que yo con mi pecado atraje a Dios a la tierra. Ya está bien. Esta es la humildad del hombre. No, hombre, no. Eres tan pequeño y tu pecado es tan pequeño que no significa nada. En el papel de la historia programado por Dios, tu pecado está ahí como una verruguita que le salió al cuerpo. No tanto. Aumentar el pecado es protestantismo, ¿eh? Los protestantes sí que saben que el pecado taró al hombre hasta el centro, hasta el cogollo, y este es un error. El catolicismo siempre ha dicho que el pecado del hombre no le tocó el centro. El hombre sigue siendo bueno en su cogollo. La esencia del hombre es buena. Padecer, ¿por qué padeció? Bueno, pues por nuestros pecados. No, absolutamente. Ya el Padre Cielebés se lo dirá también. No, así como no nació porque hubiéramos pecado, hubiese nacido igual Cristo sin el pecado del hombre, así tampoco padeció por nuestro pecado. Claro que nos lavó del pecado. Siempre hay que mirar las cosas secundarias, evidentemente. Yo he puesto el ejemplo muchas veces. Yo les digo, he venido aquí para reírme. Sí, pero no principalmente para reírme. También de paso me río. Cristo aprovechó el viaje y nos redimió, pero venía para otras cosas mucho más grandes. Claro que nos redimió. Y por nuestros pecados padeció bajo el poder de Poncio Pilato, sí, por nuestros pecados, pero es que habría sucedido lo mismo, porque el padecer es vida del hombre, es palabra de Dios. Luego, cuando yo digo Cristo padeció, además esto, ya dije el otro día, se acerca a herejías muy grandes, ¿eh? O sea que Cristo padeció, y padeció terriblemente, de tal manera que, bueno, pues fíjate, el dolor de la muerte de Cristo, la traición, el abandono de los suyos, la flagelación, la muerte en la cruz, es horrible. ¿Y todo esto por qué? Hombre, para limpiar, para pagar por nuestro pecado. O sea que el Padre de Jesús, hombre, es un hombre que administra bien la justicia, ¿eh? Como el hombre ha pecado y ha ofendido a Dios, dijo, y ahora me lo cobro hasta el último céntimo. Y el hombre dice, es que yo no tengo céntimos para pagar, Señor. Y Dios, que es bueno, dijo, pues mandaré a mi hijo y que se lo carguen bien para que pague y limpie el pecado del hombre. ¿Era necesario que Cristo padeciera todo lo que padeció? La pregunta es de San Pablo, la respuesta no la digo. ¿Era necesario que Cristo padeciera todo lo que padeció? Y nosotros decimos, sí. Porque como la ofensa del hombre era infinita, porque había ofendido a Dios, que es infinito, y la ofensa se calibra no por el que la hace, sino por el que la recibe, entonces resulta que el pecado del hombre tenía una dimensión infinita. ¿Cómo se puede pagar este pecado? El hombre no tiene cómo pagar, porque el hombre es finito
Y la malicia del pecado es infinita porque ofende a Dios. Y entonces Dios, que es bueno, se sacó del bolsillo una solución y dijo, pues yo me encarno, o se encarna mi hijo, se hace hombre, lo van a triturar y así yo quedaré satisfecho. Así que en el momento en que Cristo moría en la cruz, el Padre en el cielo hizo, estoy satisfecho. Con lo cual nos da un perfecto ejemplo de cómo debe ser un cristiano. Cobrar hasta el último maravedí las deudas que a uno le tienen. ¿No podía el Señor haberse contentado con el primer bajido y quejido de Jesús cuando nació en Belén? Nació de María y nació, supongo, con un pequeño llanto, ¿no? Y Dios podía haber dicho, ya basta, ya os perdono. Ah, no, Señor. Que viva 30 años de mala manera, que le molesten todos, que le traicione uno de ellos, que le dejen los demás, que su madre no le entienda, que le flagelen, que le escupan, que le pongan espinas, que le pongan una corona encima de la cabeza y una cruz en los hombros, que lo lleven en el Calvario, lo claven con 3 clavos, uno para cada mano y para los pies, y lo tengan 3 horas ahí en agonía. Esto es lo que quiero. Si no, el hombre no paga la deuda del pecado. Este es nuestro Dios. Esto se llama la visión económica de la redención. Esta visión económica, que es de los medievales, está superada. Hoy no se puede decir. Económica significa económica. Has de pagar lo que debes. ¿O no es economía esta? Economía de mercado. Fíjate qué mercado tenemos en marcha. No, no es economía. Se trata de la palabra y la verdad de Jesús. Jesús es palabra de Dios. Y viene a la tierra, viniendo por todos los caminos de la creación. Como he dicho, sin Él no se hizo nada de cuanto se hizo. Y cuánto está en la vida. Recorre todas las etapas de la vida del hombre, vive, bueno, nace, vive, padece como nosotros y muere como nosotros. ¿Por qué? Porque es hombre. Él es una palabra viva y Cristo nos habla no cuando nos habla, sino cuando es. Por tanto, palabra de Dios sobre el nacer, Cristo que nace, estúdialo bien. Palabra de Dios sobre el vivir, Cristo que vive, estúdialo bien. Palabra de Dios sobre el padecer, no padecemos. ¿Ha dicho Dios alguna palabra sobre nuestro sufrimiento? Sí, el sufrimiento de Cristo es la palabra de Dios sobre el padecer. Acércate a Él. Morimos. ¿Ha dicho Dios una palabra solo sobre la muerte? Sí, pero no una palabra dicha, una palabra sida. ¿Qué palabra? Dios ha dicho una palabra sobre la muerte, y la palabra sobre la muerte de Cristo, sobre la muerte nuestra, es la muerte de Cristo. Por tanto, ven cómo Cristo es el sentido de la creación. Toda la creación camina para Él y hacia Él. Y en la vida humana, Cristo que nace es el sentido del nacer del hombre. Habríamos de meternos, lo hace Schillebeck, en el nacimiento de Cristo para ver cómo y para qué nace el hombre. El vivir de Cristo es la palabra de Dios sobre la vida del hombre. Luego, si yo me acerco a la vida de Cristo, sabré la palabra de Dios sobre mi propia vida. El padecer de Cristo es la palabra de Dios viva, no dicha, sino vivida, sida, del padecimiento. Por tanto, cuando yo padezco, si quiero saber la palabra de Dios sobre el padecer, he de acercarme al padecimiento de Cristo. Y el morir, Dios ha dicho una palabra en la muerte de Jesús. Esta muerte de Jesús, que es la palabra de Dios viva, es la palabra para mí. Cuando yo me muero, ¿ha dicho Dios una palabra sobre mi muerte? Sí, la muerte de Cristo es la palabra que Dios dice sobre la muerte mía. Con lo cual ya nos acercamos bastante al cogollo, como ven. Ya no estamos en la intemperie, en la cáscara de la cosa. No estamos en la muralla. Estamos penetrando en el misterio de Jesús, que es un viviente como nosotros, y nos estamos preguntando, entonces, ¿por qué padeció Jesús? Por lo mismo que padezco yo. ¿Y por qué murió Jesús? Por la misma razón por la cual muero yo. ¿Y por qué nació Jesús? Por la misma razón por la cual yo nazco. Y ahora vamos a intentar ver cuáles son estas explicaciones. Pero repito, hasta ahora era lo más difícil para mí. Lo más difícil era desmantelar la fortaleza. Y la hemos desmantelado, espero. Como ven, todo esto ya no tiene que ver con una etapa de la historia cristiana y de la teología medieval que explicaba estas cosas de una forma económica. Cristo, ¿para qué nació? Para limpiar nuestro pecado. Consecuencia, si no hubiésemos tenido pecado, Cristo no habría nacido. Claro, dicho así, ya está, ya no puedes acercarte más. ¿Ves cómo estás en la superficie? Cristo, ¿para qué padeció? Los padecimientos de la Semana Santa. Cristo, ¿para qué padeció? Para limpiar nuestro pecado. Esto quiere decir que si no hubiésemos tenido pecado, Cristo no habría padecido la Semana Santa. Lo cual es mentira y herejía.
¿Y Cristo para qué murió? Para limpiar nuestro pecado. Lo cual quiere decir que si no hubiésemos tenido pecado, Cristo no habría muerto. Con lo cual, estaría todavía entre nosotros. No, porque no habría nacido siquiera. Y esto sería la depopulación. Claro, tenía una creación vacía de sentido. ¿Para qué nací yo? Yo qué sé. Si Cristo no viene, no lo sé. ¿Para qué padezco? Nos lo preguntamos a veces. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan la lección sobre el dolor que la dimos el otro día? ¿Para qué padezco yo? Ah, pues no lo sé. Pero si Cristo, que era inocente, padeció, habrá que preguntarse en serio, ¿qué pasa con el padecimiento? Entonces el padecimiento no siempre es fruto de un pecado, claro. Cristo era inocente y padeció. Luego padecer no es fruto de un pecado. Y Cristo era inocente y murió. Luego la muerte no es fruto del pecado. Se puede morir y se debe morir sin pecado. Aunque yo no tuviese pecado ninguno, moriría, porque morirse es encontrarse con Dios. Una vez que hemos intentado sobrepasar una etapa de la teología, de la investigación sobre el ser de Jesús, sobre este viviente humano y divino que es Cristo, pasamos a la parte positiva, que será más breve, y si realmente hemos logrado desmontar unas estructuras pasadas en teología, me parece que quedará claro con pocas palabras todo el contenido de esta lección de hoy. En síntesis, hemos dicho que Dios, que tiene siempre una palabra de salvación para el hombre en este hombre que es Jesús, hace que esta palabra que dice Dios sobre lo fundamental del hombre sea no una palabra, sino una vida. Es fundamental entender esta realidad. Lo fundamental sobre el nacimiento, la vida y la muerte del hombre no se ha dicho con palabras, sino con la palabra definitiva, que es la vida de Jesús. Donde Jesús habla definitivamente es en su vida, más que en su palabra. Su palabra es contorno o comentario a la vida. La vida es la respuesta. Por tanto, la respuesta a nuestro nacimiento, ¿para qué nacemos? Es el nacimiento de Cristo. La respuesta a nuestra vida, ¿para qué vivimos? Es la vida de Cristo. ¿Para qué padecemos? La respuesta es el padecimiento de Cristo. ¿Para qué morimos o por qué morimos? La respuesta es la muerte de Cristo. Por tanto, todo aquello que en Cristo es etapa de su vida, esa etapa es la respuesta a la etapa correspondiente de nuestra vida. Sistema, por tanto, de investigación. ¿Quieres saber cuál es la explicación del dolor? Hay una explicación, la única, el dolor de Cristo. ¿Quieres saber cuál es la explicación de la muerte? Hay una explicación única, la muerte de Cristo. Con lo cual, noten bien que ahora estamos en lo importante, en lo bonito del caso. Quiere decir que Cristo es un hombre en el cual las etapas de la vida son explicativas de toda la humanidad. O como se dice antes, Cristo es alfa y omega. En Él se concentra todo lo concentrable de la vida del hombre. Luego Cristo vive su nacimiento en toda la profundidad en que el nacimiento humano puede y debe ser vivido. Cristo vive su padecimiento en toda la profundidad en que el padecer humano tiene explicación y puede ser padecido. Y Cristo muere su muerte en toda la profundidad en que la muerte humana puede ser muerta, puede ser vivida como muerte. Pero hay más todavía. Vamos a jugar ahora con estas palabras y verán cómo Cristo va aflorando, me figuro como ante los ojos del ciego, que de golpe vas viendo la figura que tanto deseabas y te la tienes delante. Fijémonos ahora al revés. ¿Para qué padezco yo? Yo no sería más yo si no padeciera. El padecer destruye. Y yo paso etapas de mi vida, a lo mejor meses o años, hemos pasado todos, de devastación total. Si yo hubiese podido evitar aquel año de devastación que padecí, ¿no sería yo mejor? O de otra forma, si yo no fuese hijo de pecadores, ¿hubiese padecido yo aquella devastación de aquel año horrible que pasé?
Si yo no tuviera pecado, ¿sufriría hoy el desamparo de mis enemigos o de mis amigos? Esta mala etapa de mi vida que estoy padeciendo en mi familia, en mis hijos, ¿me la hubiese ahorrado yo si hubiese sido un hombre como toca? Esto es la pregunta sobre el dolor, ¿verdad? ¿Para qué sufro yo? Bueno, pues hay una respuesta. Miren si es fácil de ver. ¿No sería mejor que el hombre no sufriera? Respuesta. El hombre ideal, hombre de todos los hombres, que es Jesús, padeció. Esto quiere decir que si tú no padecieras, no serías hombre ideal. Porque el hombre ideal padeció. Y padeció horrorosamente. Segundo punto. ¿No podríamos evitar que el hombre muriera? ¿No sería bueno que el hombre no muriera? Como decimos hoy en día, tontísimamente. Y a veces incluso cristianamente creemos que lo decimos bien, ¿verdad? El hombre muere como fruto del pecado, como dice San Pablo, pero no lo dice, se lee mal. No. O sea que Cristo, que es hombre, murió como fruto del pecado. Claro, el hombre muere como fruto del pecado, por dar la muerte debería evitarse. Si no tuviéramos pecado, no tendríamos muerte. Un momento, he aquí la respuesta. ¿La muerte no podría evitarse? Respuesta, si se evitara, el hombre no sería completo, porque el hombre completo muere, que es Cristo. Y aquí la vuelta que se da ahora positivamente. Luego, las etapas de la vida de Cristo nos están iluminando nuestras propias etapas. Repito, ¿quieres saber para qué naciste? Mira a Cristo para qué nació. Es la respuesta para todo hombre. ¿Quieres saber para qué padeces o por qué padeces? Mira a Cristo cómo padece. Pero la respuesta ya está dada. El hecho de que Cristo padezca y Cristo sea el hombre ideal significa que el hombre que padece está acercándose a su ideal. Por tanto, que el hombre que no padece nunca lograría el ideal de hombre. Toma. Y esto va bien para nosotros, ¿verdad? Que miramos para atrás y de golpe te das cuenta de que los grandes padecimientos de tu vida han edificado tu vida. Tú serías el que eres si no hubieses sufrido lo que has sufrido. La humanidad sería la que es si no hubiese sufrido lo que has sufrido. Y la muerte. ¿Para qué muero yo? Acércate a la muerte de Cristo, lo sabrás. Pero no sé si el hombre lograra ser ideal, ¿no evitaría la muerte? Pues no, porque el hombre ideal no la ha evitado. ¿Ven cómo Cristo no muere para limpiar los pecados y padece para limpiar? No. Cristo está ahí de ideal y está de respuesta. Yo digo, soy un desgraciado. Me ha tocado padecer tanto, soy un desgraciado. Mira a Cristo. ¿Es un desgraciado Cristo? No, pues padeció. Entonces no te llames desgraciado cuando padeces. Fíjate qué lección. La muerte es fruto del pecado. Mira que hay que hacer todo lo posible para evitarla. Un momento. El hombre ideal que es Cristo, míratelo delante. ¿Ha muerto? Sí. Pues la muerte no es una desgracia. Por eso San Pablo decía, quiero morir y estar con Cristo. O Santa Teresa que se moría porque no se moría. O sea que las cosas ante Cristo padecen. ¿Ven cómo es una palabra que no habla? Está siendo. Cristo siempre recoge a la gente que se acerca a Él hacia el ser. Acércate al ser. No vayas por descripciones. El dolor me da bofetadas. Esto es una descripción. ¿Y qué profundidades destapa en ti el dolor que quedarían inéditas sin ese dolor? ¿Y qué profundidades despierta en ti la muerte que quedarían dormidas para siempre, inéditas, si no te murieras? Si no tuviéramos que morirnos, nos quedamos en pañales todos. Es mucho más cómodo. Es la muerte la que nos estimula. Si no acabamos de ser tontos perdidos, es la muerte. Claro. O sea que de golpe todo se ilumina, pero hay más todavía, hay más. Esta es Jesús en la historia de un viviente. Durante el recreo me he acordado que prometí hablar del cielo y acabar de hablar del infierno. Lo prometido es deuda, veremos cuándo la cumplo. Pero desde luego, de ninguna forma quiero meter cosas tan superficiales en la vida de Cristo. Lo de superficial es intencionado. El infierno y el cielo son superficiales o periféricas. ¿O no? La teología economista de la Edad Media y sobre todo la teología luego voluntarista del 17, la historia de la teología es algo muy interesante, porque si no se sabe, parece que uno va tirando así.
de aficionado. Y no es tanto de aficionado. La historia es una gran maestra y vas viendo cómo la teología rebasa etapas y va superándolas desde abajo para arriba. Esto mismo que estoy diciendo hoy, que a lo mejor le sorprende a alguno, yo le vaticino que si está bien dicho lo que digo, durará 4 o 5 años. Si está mal dicho lo que digo, mañana ya saldrá un libro que dirá que esto no es verdad. Todo es provisional, menos Dios. No tenemos cabaña estable, hay que levantarla cada noche. Apréstense ustedes que después que hayan hecho el sacrificio de aceptar mi visión teológica, tendrán que desprenderse de ella pasado mañana. Esta es la vida, desprenderse del hombre viejo. Y esto de hoy, ahora es nuevo, mañana ya será viejo y hay que desvestirse para vestirse otra cosa nueva. Así es la vida del cristiano. Vamos buscando a Dios y Dios es lo perennemente nuevo. Y el padre Rahner cuando se moría decía, y en la eternidad será igual, Dios será perennemente nuevo. Cuando lleguemos en la eternidad 4.000 billones de años, que no se dará porque no hay tiempo, seguiremos investigando a Dios que será perennemente nuevo. Y dentro de 4.000 cuatrillones de años empezaremos a descubrir a Dios que será perennemente nuevo. ¿Y cuándo terminará? Nunca, porque nuestra investigación es finita y Dios es infinito. No termina nunca. Esta será la gran excursión del cielo. Viajaremos en Dios por los siglos de los siglos, sin topar jamás con el fin, descubriendo paisaje nuevo continuamente. Pero esto es la cuestión del cielo, que no quiero que contamine la cuestión de este cielo de cielos que es Cristo. Así que volvemos a él. Decíamos que ya una vez que hemos desmantelado el tema tan horrible de que Cristo viene subordinado a nuestro pecado y le hacemos pequeño, lo cual está muy mal y muy feo con una persona tan generosa como Él, nos damos cuenta de que está aquí, y si cuando te lo ves delante, bien presentado por las biografías de Él, que van corriendo también, te lo ves delante, de golpe entiendes, vamos a ver, este hombre padeció, y no padeció por mi pecado, o sea, sin el pecado de los hombres Cristo habría padecido, sí. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque el padecer pertenece a la esencia del hombre. El hombre se logra también en el padecimiento, también en la alegría, también en el padecimiento. Y Cristo padeció su muerte, sí, y no tenía pecado, no. Entonces no es una muerte por culpa del pecado, no, claro. Pues entonces, ¿qué es? Cristo es el hombre ideal y muere. Entonces, cuando yo muero, es que estoy haciéndome el hombre ideal. Luego, Cristo está presente y sin decir palabra, con solo lo que Él es, ilumina todo el paisaje de nuestra propia vida. Digo que esto es así, pero que falta un detalle más bonito. Ya veremos luego si lo aprovechamos para el cielo y para la salvación y el infierno, que como he dicho son superficiales desde este punto de vista. Recuerden aquel soneto que he dicho siempre, sabe mal repetirme tanto, pero en España tenemos un soneto fundamental, que es este de que no me tienes que dar, mi Dios, porque te quiera, que aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Para eso estamos. Aunque no esperáramos el cielo, amaríamos a Dios como le queremos, sí, ese es cristianismo. Ah, no, yo si no me he de salvar, no amo a Dios. Esto es economía. Y como los economistas non intrabunt in regnum celorum, no hay forma. No, los economistas no. Está en Cristo, No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Recuerdan? Mateo 5. No podéis servir a Dios y al dinero. Los economistas no pueden servir a Dios. Es una exégesis superficial. Pues que estudien los economistas a ver si se salvan, porque a lo mejor se salvan. Pero sí, la economía no se puede pasar la eternidad. Y hay cristiano que ha descubierto la gatera del cielo y dice, mira, o sea, yo me quiero salvar. ¿Y qué hacer para salvar? Pues amar a Dios. Pues yo amo a Dios y me cuelo para la salvación, que es lo que me interesa. Amar a Dios, a mí que me importa. Yo quiero salvarme. Esto es puro egoísmo. Los egoístas no se salvan. Es al revés. El soneto pone, te amo a ti, Señor, te amo. Y no me tienes que dar porque te quiera. No me importa, yo te amo. Y mi cielo consiste en amarte, perfecto. Como Dios es amor, cuando tú entres en el amor, estás en el amor, amas, y este es el cielo. Justamente. O sea, los que aman a Dios, aunque no se salven, se salvan. Y los que no aman a Dios, aunque salven, no se salvan. A ver, como amar a Dios es la salvación, ven cómo es superficial salvarse. La cosa es amar a Dios. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. ¡Hala! O sea que Dios puede quitar el infierno y el cielo, y yo te amara. Eso es. ¿Ven cómo lo fundamental es que yo te amara?
El infierno y el cielo son superficiales. Y hay cristianos que no piensan más que en el cielo y en el infierno. ¿Qué más da? No estás en las manos de Dios. ¿Qué te crees? Que tu Padre Dios, que te quiere tanto y que no permite que un pajarillo caiga del cielo sin que Él lo quiera, ¿crees que te va a llevar? Ponte en sus manos y ámale. ¿Qué vendrá después? Pues yo no pregunto. El niño de 2 años le dice a su madre: mamá, si yo te amo, ¿qué me vas a dar? ¿Lo dice? Si lo dice, tirarlo por la ventana. Ese niño viene muy mal. Viene muy mal. ¿Cómo que me vas a dar? Por amor no se da nada. Pero digo que pasamos a otro punto. Repito e insisto. Una vez que el pecado ha pasado a segundo término, también es comentario, estamos teniendo a Jesús con su historia de un viviente. Cristo vivió entre nosotros, venía por todos los caminos de la creación y sigue caminando con nosotros. Estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Y dice: lo que hacéis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Por tanto, lo que me pasa a mí está padecido y muerto aquí también. Se me pone delante y yo le miro, y Él es la respuesta a mis problemas. Aquello que Jesús no hace y yo lo hago, he de preguntarme primero: ¿y por qué no lo hace Cristo? Y segundo: ¿y por qué lo hago yo? Quizá me equivoco. Ahora, aquello que le pasa a Jesús y me pasa a mí, va bien. Cristo es el hombre ideal. Y a Jesús le pasa que le dan bofetadas. Pues si también me pasa a mí, me acerco a Él. Y a Jesús le dejan sus seres más queridos. Si a mí me han abandonado alguna vez, estoy acercándome a Él. Y a Jesús le pasa que lo matan. Si a mí me matan, me acerco a Él. Y a Jesús le pasa que se muere. Cuando yo me muera, me acerco a Él. Pero digo que además, este Jesús, que es ideal, historia de un viviente, ante el cual yo me coloco y me mido, el juicio final también es este Jesús es a la vez Dios. Esto ahora ilumina más las cosas. Por si fuera un hombre ideal y dijéramos de toda la humanidad, la concreción, la síntesis perfecta del hombre es Jesús, que lo es. Sin más, todavía diríamos: bien, Jesús padece y yo padezco, señal que me parezco a Él. Jesús muere y yo muero, señal que me parezco a Él. ¿Y si Jesús se equivocó? Entonces me equivoco yo también, que es el problema de todas las guías humanas. Tú tienes un director espiritual o un jefe que te lleva y de golpe te plantas y dices: un momento, ¿y si el jefe se equivoca, qué? Pues sí, corres el riesgo. Todos los jefes se pueden equivocar. Y Jesús, aunque sea jefe de jefes, no se pudo equivocar, no porque a la vez que es historia de un viviente, que es un hombre de nosotros, es Dios. Esto es mucho más serio. Y ahora vamos a ver el tema de Calcedonia, que me gusta citar siempre. Entonces, esta historia de un viviente, Jesús, es a la vez, como hemos puesto, Cristo. Digamos, por tanto, que Jesús es Jesús más Cristo, claro. O Jesús, que es un hombre al cual conocimos, que estuvo entre nosotros, como nos cuentan los evangelistas, y a la vez es Dios. Cristo es el ungido de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Todo esto es Jesús. Luego, Jesús es hombre y Dios, pero a la vez. Y ahora quiero insistir en los grandes concilios griegos, desde Éfeso 431 a Calcedonia 451. Si yo digo Cristo es hombre y Dios, esto está dicho ya en el curso, pero perdonen que lo repitamos porque es que hemos de sacar la consecuencia. Si yo digo Cristo es hombre y Dios, puedo decirlo al estilo de los antioquenos, cuyo jefe era Nestorio. Era un gran señor, no hable mal de Nestorio, era un hereje, ya lo sé, pero patriarca de Constantinopla, de mucha categoría, un hablador de griego magnífico, hablaba como los ángeles. Cada palabra que salía de su boca llevaba un ángel colgado. Y es bueno que lo sepamos. Y este hombre hacía el ejemplo que deberían seguir los obispos, de que cada domingo subía al púlpito de la catedral de Constantinopla, Santa Sofía, y cada día, cada domingo, hablaba en la homilía al pueblo cristiano sobre los misterios de Cristo. Toma, lo cual quiere decir que él sabía, pero que el pueblo cristiano tenía tanto aguante como ustedes. Hablar de teología cada domingo y en profundidad ha de ser mucho obispo y mucho pueblo. Y esto lo hacía Nestorio. Lo que pasa es que tenía una visión antioquena, una visión especial, una visión comercial. Ya está, Antioquía está en el Orontes y es un punto de paso. Entonces, bueno, era comercial. Y decía, en Jesús hay un comercio que sería un intercambio de divinidad y humanidad.
ala. Lo cual no está mal hasta aquí. Y explicaba los domingos. Lo que pasa es que tenía espías, como todos los buenos predicadores. Tenía espías y estaban los de Alejandría, que eran mucho más platónicos, unos monjes que sabían teología, iban a Constantinopla, escuchaban al obispo y luego se iban con lo que había dicho el obispo, transcrito, y lo exponían a su obispo de Alejandría, que era don Cirilo. Y don Cirilo, que era más tomar, empezó a hablar de que el patriarca de Constantinopla era un hereje y tal. Bueno, en fin, vino Éfeso 431, que presidió justamente San Cirilo. Decía Nestorio, hay un intercambio, un comercio, pues un intercambio de realidades. Lo divino pasa al hombre a través de Jesús y lo humano pasa a Dios a través de Jesús. Y por tanto Jesús es un puerto de mar, toma, Antioquía, un puerto de mar, un puerto fluvial, en el cual las barcas van y vienen. Qué bien para un pueblo que entiende las cosas, ¿verdad? Las barcas van y vienen, como en el Rin. Vienen unas barcas que suben hacia Holanda, venga, y traen cosas, y otras barcas que bajan, a veces de Vacío hasta Basilea, y también traen cosas, y se mezclan por ahí, a la altura de Düsseldorf, o por ahí se mezclan las barcas. Muy bien. En Cristo sucede que lo divino, pues viene cargado de divinidad, y se pasa a lo humano. Y las barcas humanas que vienen de abajo, suben para arriba, y se meten en lo divino. Luego Cristo es el lugar de encuentro de lo humano y lo divino. Está bien dicho, ¿verdad? Qué bonito. Son griegos los que hablan. No ha hablado nadie jamás como los griegos. Se intercambian, con lo cual Cristo es el lugar, el puerto de mar o fluvial donde se cruzan las realidades. Pero en Cristo subsiste intacto lo humano y lo divino. He aquí el tema. Ahora empieza a patinar Nestorio. Él no lo sabía y nosotros lo sabemos después de 1600 años. No es que seamos muy geniales, ¿no? Ahora hemos visto que se equivocaba. Oye, para que tú en el siglo XX veas que un hombre del V se equivoca, no hace falta mucho lince. Los ciegos lo ven. O sea, no te ensañes en Nestorio. Si Nestorio hubiese hablado hoy, seguramente nos tendría en vilo. Lo humano y lo divino en Cristo subsisten. Es el lugar de intercambio, pero subsisten. Por tanto, Jesucristo es un hombre y Dios. Y están justapuestos, hombre y Dios, pero se pueden separar. Por ejemplo, decía Nestorio, esta fue una predicación famosísima que desencadenó contra él la persecución de Alejandría. Por ejemplo, en el momento del nacimiento. Cuando Jesús nace de María, no dirás, él interpela siempre al pueblo, habla en segunda persona, que es la manera de tener al pueblo en la mano. Cuando Jesús nace de María, no dirás que de María nace Dios, ¿verdad? Dios existía antes que María ya había nacido. ¿Verdad que no? De María nace el hombre Jesús, pero Dios no. A ver, porque si dices que de María nace Dios, estás diciendo que Dios antes no existía que María. ¿Vale? Entonces, por esto tendrás cuidado de decir, María es madre de Jesús, pero no digas que María es madre de Dios. No, María no es madre de Dios, es madre de Jesús, en el cual Dios está, sí señor, pero María no engendró a Dios. Por tanto, María no se puede llamar Theotokos, no es paridora de Dios, es Antropotokos o Christotokos, es paridora de Cristo, pero no paridora de Dios. Uy, aquí los alejandrinos dicen, o sea que niega la maternidad divina, claro. Y cogieron el concilio de Éfeso, 431, se reunieron los de Alejandría y declararon que María Santísima es Madre de Dios. Y ahí en Éfeso, 431, nació esta hermosísima oración. Santa María, Madre de Dios. Agia María, Meter Ceu. Bueno, pues ya está. El pobre Nestorio ha sido condenado. De hecho, se equivocaba. Porque es que resulta que en Cristo no es que está el hombre y Dios separables, y que cuando nace de María nace el hombre y Dios no nace porque Dios es anterior a María. Porque es que en Cristo lo humano y lo divino, la naturaleza humana y la divina, se juntan en una sola realidad, una sola inseparable realidad, que los griegos llaman hipóstasis. Hipistemi significa poner debajo. O sea, donde el hombre y Dios en Cristo se juntan es en el ser humano de Cristo. De otra forma, donde lo humano y lo divino en Cristo se juntan, no es en la cáscara, no es en la superficie. No se juntan por la cabeza, ni por la mano, ni por el corazón, ni por el alma. Lo humano y lo divino en Cristo se unen por los soportales del ser. O sea, aquel lugar
donde Cristo es de verdad hombre, en ese lugar Cristo es Dios. Por tanto, si tú pudieras soltar por las profundidades de Cristo un gancho y engancharle en la raíz humana a Cristo, y cogerle el cogollo humano, aquello que hace que Jesús sea Jesús, lo coges y lo traes para acá y lo sacas fuera, ¿sabes lo que sacarías? A Dios en persona. Lo que hace que Cristo sea verdadero hombre es que es verdadero Dios. Esto es Calcedonia ya, 451. Recordemos bien esto, porque los cristianos, que somos muy enemigos de Nestorio, que tiene muy mala prensa, es lo peor que uno puede tener, mala prensa. Todo lo demás es superable. Mala vida, mala intención, mala salud, todo eso se supera, pero mala prensa es horrible. Y de hecho todo el mundo le tiene miedo a la prensa, claro, como es tan mala. Digo que los cristianos no hemos superado la etapa nestoriana y normalmente pensamos como él, y le maldecimos, pero pensamos como él. Cristo es separable. Cristo es un hombre. Bueno, lo de Dios no lo veo claro. Pues no ves claro lo de hombre. Esto está de moda hoy, ¿no? Yo que Cristo es un hombre genial lo veo, pero que sea Dios, no, pues hijo, no ves que sea un hombre genial. ¿Cómo? No lo ves. Si no ves que es Dios. Yo, como los medievales, yo lo de Cristo Dios lo veo claro. Cristo es Dios, evidentemente. Lo que no veo claro es la encarnación de Cristo. ¿Es histórico Cristo? ¿Ven? ¿Es histórico? ¿Existió de verdad Cristo? Pues mira, ¿sabes lo que no ves? Que Cristo sea Dios. Si no ves que Cristo es histórico, no ves que sea Dios. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Lo divino y lo humano en Cristo se juntan indisolublemente en la hipóstasis, en los sótanos del ser, en lo más profundo del ser. Donde Cristo es de verdad hombre, allí mismo es Dios. Y Cristo es nuestro modelo. Ahora lo pasaremos aquí y hemos terminado. Donde yo de verdad soy hombre, notemos bien que lo superficial pertenece al hombre y es hombre también, pero no destruye o modifica al hombre. Si a mí me cortan una oreja, soy el mismo hombre, toma. Y una pierna también, y las dos piernas también. Oye, entonces, ¿dónde soy hombre yo? ¿Ves cómo has de profundizar? Yo soy hombre en una profundidad inalcanzable. Tú me matas y no me has tocado el lugar donde yo soy hombre. Yo sigo siendo hombre después de muerto. Mejor dicho, empiezo a serlo de verdad. Bueno, entonces, vamos a ver qué profundidades son estas. Hay un lugar donde yo soy inalcanzable, claro. Todos aquellos lugares donde yo soy yo en superficie, soy alcanzable. Me pueden cortar la oreja, la fama, todo eso, sí. Pero donde yo soy yo de verdad, soy inalcanzable. Solo Dios está. Ahora lo he dicho, solo Dios está. Soy inalcanzable porque yo, donde yo soy yo de verdad, soy Dios. Soy infinito, soy eterno. Lo que hace que un hombre sea verdaderamente hombre no es el hombre, es Dios. Lo que hace que yo sea yo, no soy yo, es Dios que está en mí. Por tanto, si tú pudieras meter mano en mí y llegar a mis profundidades de ser y coger mi cogollo donde yo soy yo de verdad y sacarlo, te llevarías una sorpresa. Cuando abrieras la mano, tendrías en la mano a Dios. Es una forma de alabarme, ¿verdad? Si me sacaras el cogollo, cuando lo tuvieras fuera, te mirar, esto es Dios, esto vale para ti y para todos nosotros y para Jesús. Jesús, pero lo es en la total dimensión. Nosotros somos un hombre que vamos siendo Dios, o vamos empapando de infinito el ser. Cristo ya lo tenía porque era Dios total a la vez. Con lo cual, ahora sucede la consecuencia que quiero sacar. Acabamos de decir, cuando yo tengo un problema en la vida, me he de preguntar, ¿esto le sucedió a Jesús, por ejemplo, su pasión? ¿Le pasó a Jesús? Sí. Entonces esto no menoscaba en nada mi ser humano, porque Jesús es un ser humano total. Pero es que además Jesucristo es un ser humano totalmente humano por una razón sola, la de Calcedonia, porque es al mismo tiempo Dios. Con lo cual tenemos que decir, como Nestorio no supo ver y vio San Cirilo, que fíjate, yo digo, ¿Cristo padeció? Sí. Pues entonces significa que yo puedo padecer y no perder nada. Claro, Cristo no perdió nada en la pasión. ¿Cristo murió? Sí. Entonces cuando yo muera, no pierdo nada porque Cristo era totalmente hombre y murió, por tanto lo totalmente humano puede morir, sí señor. Pero es que además hay más. Cristo, el que nace, vive, padece y muere, es una sola realidad, una sola persona divina. Esto quiere decir que Cristo cuando padece, Dios padece en él. Dios,
Lo cual quiere decir que cuando yo padezco, Dios padece en mí. Lo más divino de mí está padeciendo. O sea que el dolor sucede en lo que tengo de Dios, no en lo que tengo de hombre. Y a lo mejor la alegría sucede en lo que tengo de hombre y no en lo que tengo de Dios. Pero el padecer no, porque Cristo lo tuvo. Y el morir igual, el morir sucede en lo que tengo de Dios y no en lo que tengo de hombre. Pero Dios no puede morir. Deja ahora en paz a Dios. Cristo, que es Dios, murió. Esto te quiero decir. Con lo cual estoy diciendo que el hombre que no padeciera no habría logrado la presencia total de Dios en sí. Por esto no hay ningún hombre que no padezca. Ninguno. Cada uno padece a su medida. Y si el hombre no muriera, Dios no se produciría en totalidad en el hombre. De hecho, la teología cristiana siempre nos ha dicho, ustedes lo saben, lo han pensado de otra manera. ¿Qué es lo que sucede cuando me muero? Que entro para siempre en Dios. Toma, eso. Morirse es entrar para siempre en Dios, o que Dios entra para siempre en mí. Yo acabo de ser el que he de ser, divino para siempre en la muerte. O sea que cuando yo padezco y miro a Cristo y digo, Cristo padeció también, y era hombre perfecto, y además era hombre perfecto porque era Dios. Por tanto, Cristo, Dios y hombre, padece. Sí, Señor. Y Cristo, Dios y hombre, muere. Luego yo justamente, como soy hombre que quiero ser Dios, paso por el padecer y por el morir, que están produciendo en mí la presencia profunda de la divinidad. La divinidad alcanza mis profundidades gracias a lo que padezco y a cuando muero. Con ello estamos diciendo que la pasión y la muerte de Jesús no son principalmente para redimir el pecado, sino son una palabra de Dios sobre el hombre. Dios padece. Notemos bien que Cristo, que dijo, lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis, cuando yo padezco, que soy un pequeño, pues padece Dios, ¿no? El padecer mío es padecer de Dios. ¿Cómo? Esto es misterioso, no lo sé ni lo sabe nadie. Pero lo que quiero decir es que cuando yo padezco, padece Dios. Lo que acaece a cualquiera de mis pequeños, me acaece a mí. Y cuando yo muero, le pasa a Dios. No sé en qué profundidades misteriosas, pero le pasa a Dios. Yo no muero sin que Dios esté conmigo en mi muerte. Por esto Jesús, en el momento de morir, se sobresaltó todo cuando sintió que Dios se le iba. Esto fue una sorpresa de él y que su padre quiso someterle. Cuando muere Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como diciendo, oye, tú tenías que estar aquí. Dios está en la muerte. ¿Cómo me dejas? Claro, es el sentimiento de que Dios se va, terrible prueba por la cual pasó Jesús y por la cual pasan ciertas personas que no son precisamente ateas, sino muy cristianas. Se puede morir muy cristianamente pensando que uno es ateo y sintiendo que Dios se le va por todos los agujeros de la vida. Aquí hay que recordar, como hice una vez, y para terminar, que los griegos, que pensaron tan profundamente estas cosas hace 1600 años, pusieron en el credo aquella expresión de que Cristo bajó a los infiernos, de que hablé el otro día. No que bajó al infierno, Cristo no bajó al infierno. El credo no habla para nada del infierno. Bajó a los infiernos significa bajó a las profundidades. La muerte de Cristo. Noten bien que todo lo que voy a decir ahora, no lo volveré a repetir, vale igual para Cristo y para nosotros, ¿verdad? Cristo es la palabra a nuestro dolor y a nuestra muerte. Pues bien, cuando Cristo muere, dice San Basilio, griego y capadocio, que es un gran pensador, cuando Cristo muere, no creas que su sangre que gotea sobre el Calvario solamente queda sobre la piedra del Calvario. Estas gotas de la sangre de Cristo taladran la tierra y alcanzan el eje mismo de la tierra. O sea que la muerte de Jesús le condujo con su redención hasta las profundidades de la tierra. Y no creas que la sangre de Cristo que cae en el Calvario queda sobre la tierra y alcanza sus profundidades. Es más, esta sangre alcanza las profundidades del cosmos entero, el cosmos hermoso de los griegos, alcanza las profundidades. O sea que la muerte de Cristo es de tal categoría, la muerte de Cristo significa mi muerte es de tal categoría que hace que mi ser alcance las profundidades de la tierra con toda su historia y toda su geografía. ¿Ves cómo Cristo es omega ahora?
y que alcance las profundidades del cosmos. Yo no me puedo morir sin que el cosmos entero, las estrellas que están a millones de años luz de nosotros, se sacudan y se conmuevan y de alguna forma entren a formar parte de mi gloria y de mi gracia en la eternidad. Y no creas que la sangre de Cristo que cae en el Calvario solamente redime la tierra hasta sus profundidades y las profundidades incalculables del cosmos, sino que además llegan a las profundidades de todas las cosas, incluso a las cosas negras. Cristo con su muerte alcanzó las profundidades del dolor. A partir de hoy, jamás el hombre experimentará un dolor tan profundo y tan negro que en él no encuentre a Cristo que ya estuvo allí. Jamás el hombre a partir de hoy experimentará la desolación de las amistades que traicionan y se van, sin que se dé cuenta ese hombre traicionado que en la traición más profunda y negra estuvo ya presente Cristo en su pasión y en su muerte. Y jamás el hombre experimentará una muerte tan atroz, tan negra y tan desamparada, que al estar en las profundidades de la muerte no encuentre a Cristo ya que estuvo allí. Luego, Cristo estuvo con su muerte, el hombre es igual en todas las profundidades. Y últimamente dice San Basilio, pero no te creas que cuando Cristo alcanza el eje de la tierra, se queda en el eje de la tierra. Cuando alcanza las profundidades del cosmos, se queda en las esquinas del cosmos. Ni creas que cuando alcanza los pozos negros del dolor, se queda en el más profundo agujero negro del dolor. Ni creas que cuando experimenta la hiel de la traición y de la soledad de los amigos que se van, se quede ahí en el rincón negro de los amigos que te desamparan. Ni creas sobre todo que Cristo cuando muere y se mete en los pozos negros de la muerte solitaria y de Dios que le abandona, se queda ahí Cristo. Ha estado allí por si tú vas, pero de todos esos rincones negros que parece que no tienen vuelta atrás, has de saber que Cristo retornó vencedor y glorioso e inmortal. Así que si tú experimentas en tu vida agujeros negros de soledad, traición, si tú en la muerte te sientes desamparado y comes las hieles de la soledad más negra y funesta, has de saber no solo que Cristo estuvo allí, sino que desde allí volvió y volvió vencedor. No hay camino, negrura o pozo en esta vida que no tenga retorno, un retorno que nos conduce a la eternidad. He aquí como San Basilio ve la figura de Cristo, queridos amigos, y cómo la ve como solución para nosotros. El dolor es la manera de llegar a las profundidades que de otra forma son inaccesibles. Y la muerte es la puerta que se abre aún más allá sin fin, hasta los rincones del cosmos, pero rincones del cosmos que no lograríamos jamás sino con la muerte. Así que Jesús es la palabra definitiva, con su vida, sobre nuestra propia vida. Gracias a Dios sabemos que todo aquello que soñamos, anhelamos y deseamos a tientas y en tinieblas, un día será verdad, porque Cristo lo pasó, pero sobre todo porque el dolor y la muerte son las puertas que Dios ha puesto al hombre para la fabricación de sí mismo y para bajar a sus propias profundidades. Si la Pascua se entiende así, como ven, se llenan de pajarillos las esquinas de la primavera y se ponen a cantar todos los arroyos. Y Jesús está aquí en nuestra vida como si viniera de lejos cargado de palabras y como si nos acompañara hasta el fin cargado de promesas. Muchas gracias por la atención.